Hoy estaremos avanzando en el texto de Marcos, capítulo 9, versículo desde el 11 y siguientes. Con el favor de Dios estaremos viendo las perícopas que habla sobre la vuelta de Elías, también nos habla sobre la sanación de un joven epiléptico. Y si el tiempo nos da, estaremos avanzando hasta la anunciación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bienvenidos al programa. Les invitamos a que nos pongamos en actitud de oración y lo haremos con la oración del Congreso Eucarístico. Le invito a que disponga su corazón, que cierre sus ojos, que entre en la presencia de Jesús sacramentado y que escuchemos cada una de las palabras que contiene esta hermosa oración del Congreso Eucarístico. Juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor, para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Así es, Señor Jesús, tú eres el pan vivo bajado del cielo. Tú eres el pan que se da por manos y por boca del sacerdote en cada Eucaristía. Tú eres quien hace efectivo el pan, transformándolo en tu cuerpo, y el vino en tu sangre, y la extiendes con manos amorosas para el pueblo de tu corazón, ese pueblo que día a día te adora, ese pueblo que día a día levanta su mirada para alabarte y que despierta su corazón para honrarte, para adorarte. Pero también, Señor, te damos gracias, porque el pueblo que habita en tu corazón es cada pecador empedernido, cada hombre y mujer alejados de ti, cada hombre y mujer que te da la espalda, cada hombre y mujer sumergidos en vicios, cada hombre y mujer que se aferra tanto a su maldad. Nosotros también somos, Señor, el pueblo que habita en tu corazón. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no escatimas tu amor para el pecador. Una sola mirada tuya nos bastará para transformar nuestra vida, porque de ti nos viene el auxilio, porque de ti nos viene la redención, porque de ti nos viene el Espíritu Santo, Espíritu que transforma, Espíritu que anima, Espíritu que convierte al hombre, Espíritu que es capaz de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón de hielo en un corazón abrigado por tu amor. Por eso, Señor Jesús, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos anime en este programa, para que tu Espíritu Santo nos regale oídos de discípulo, para que tu Espíritu Santo afine nuestra voz a tu palabra, afine nuestro corazón a tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca y que tu Espíritu Santo sea nuestro yugo. Gracias también, Papá del Cielo, por regalarnos la compañía y la intercesión de María y de San José. A ti, Madre de bondad y Madre nuestra, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros y por todas las personas que existen en nuestros corazones. De manera especial te pido, Señora, por los hogares del mundo entero que perseveran en pareja y que sus hijos han sido piedra de tropiezo, que sus hijos han sido ese obstáculo en la vida de perseverancia de los matrimonios, porque se han dejado influenciar por la maldad, por el maligno. Por eso, mamá, te pido,
por los matrimonios del mundo entero que perseveran en pareja. Asístenos, asístenos, Señora, para que esta familia pueda ver la luz de tu Hijo Jesús resplandeciente en nuestros corazones, para que esta familia y todas las familias del mundo entero podamos cantar las glorias y alabanzas, podamos ser testigos del amor y el poder victorioso de Jesús, destruyendo al enemigo que atormenta a las familias. Madre de bondad y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el programa anterior hablábamos sobre la transfiguración de Jesús. Y en ese mismo contexto en que Jesús se ha transfigurado, es decir, ha mostrado su lado divino, ha mostrado su divinidad, ha mostrado que Él procede desde la eternidad y para la eternidad, ahora ya de vuelta hacia el lugar donde están el resto de los apóstoles, sucede un pequeño diálogo que empieza de la siguiente manera. Marcos capítulo 9, versículos del 11 y siguientes. Los apóstoles, sin embargo, objetaron a Jesús. ¿No dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir antes? Jesús le contestó, ya sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo les digo que Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron, como de él estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta perícopa es la continuación cuando Jesús, después de transfigurarse, les decía a los apóstoles, no cuenten a nadie lo que ustedes vieron hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y a ese diálogo los apóstoles le dicen, pero Jesús, ¿cómo dicen los maestros de la ley que antes debe venir Elías? Y Jesús le responde, sí, ciertamente Elías viene primero y deja todo reordenado. Y acá quisiera comparar un texto que nos muestra desde el capítulo 17, 18, 19 del primer libro de Reyes, así como también el texto que nos muestra respecto a Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que nos habla sobre Juan el Bautista. Para hacerles un resumen, Elías primero es hombre lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista también es un hombre lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de Santa Isabel. El nombre de Elías significa en hebreo Yahvé mi Dios. Juan significa el Señor es grande. Surge en un contexto donde Zacarías entra al templo a ofrecer el incienso de la tarde, es decir, el incienso de las 3 de la tarde. Y ahí vemos cómo Zacarías recibe esta gran noticia. Un anciano con su esposa también de edad avanzada no habían podido tener hijos, pero se habían encomendado en las manos de Dios. Y ahora Dios, por boca de su ángel, le dice, tu oración ha sido escuchada y tu mujer concebirá y dará a luz un hijo al que le pondrás por nombre Juan. Será grande ante el Señor y estará lleno del Espíritu Santo. En cuanto a Elías, podemos decir que es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que tiene una intensa oración. Así nos muestra la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre de intensa oración. Elías también es uno de los 2 testigos que estuvo en la transfiguración de Jesús. Elías representa
a uno de esos olivos y antorcha. Acabábamos de ver la transfiguración y decíamos que habían tres testigos que estaban representados en el apóstol Pedro, Santiago y Juan, que simboliza la iglesia terrenal, a la iglesia peregrina. Y dos testigos, el uno es el olivo y la antorcha, Elías y Moisés, como nos muestra el Apocalipsis en el capítulo 11, versículos del 3 al 6. Específicamente refiriéndose a Elías y a Moisés, nos van a decir que son los dos testigos, el olivo y la antorcha. Elías empieza su misión de profeta atacando el desorden más grande que tenía el pueblo israelita. Este desorden era el no poner a Dios por encima de todas las cosas. Juan el Bautista hará en cambio que los rebeldes vuelvan a la sabiduría de Dios con el fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, Dios Padre Todopoderoso envía su Espíritu Santo para que Santa Isabel y Zacarías concibieran un hijo al que le ponen Juan. Juan es el que le prepara el camino de Jesús. Por eso les decía, en el texto de Lucas, en el capítulo 1, vamos a encontrar cómo Dios mismo nos va hablando y nos va mostrando la misión que va a cumplir Juan el Bautista. En otro pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículos 13, Jesús, cuando se refiere a Juan, nos va a decir lo siguiente: en cuanto a Juan, es el que esperábamos con el espíritu de Elías. Y más claro nos va a decir en el mismo libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 13 y 14. Jesús, en una catequesis respecto a Juan, nos dice: Elías había de volver, ¿no es cierto? Pues sí, este ha sido Juan. Qué dicha para Juan el Bautista que sea el mismo Jesús, por sus labios, por su voz, presentándonos a nosotros. Y ahí es donde volvemos al texto de Marcos. Diríamos entonces, ¿quién es Elías y quién es Juan? ¿Y por qué entonces los apóstoles le dicen, ¿no era Elías que tenía que venir primero? Y la respuesta lo tenemos, sí. Elías ha venido en la persona de Juan el Bautista, pero no se trata de una reencarnación, sino que, escuche esto, la venida de Elías en la persona de Juan quiere decir lo siguiente: que Dios le ha dado a Juan el Bautista el mismo don, la misma gracia, la misma misión que tenía Elías. Sí, querido oyente. Cuando decimos que Juan el Bautista es la persona en la que ha venido Elías, decimos entonces que Dios Todopoderoso le ha dado a Juan el Bautista el don, la gracia o la misión que tenía Elías. ¿Y cuál es esta misión? En reordenar el pueblo, en reordenar todo para que Jesús entre y tome posesión de su pueblo preparado. Démosle gracias a Dios porque usted y yo, gracias a la venida de Juan, hemos sido insertados en ese pueblo que espera a Jesús y que en la persona de Jesús esperamos a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Ese pueblo empieza con el bautismo que predicaba Juan. Recuerde que en el bautismo decimos, pasamos a ser hijos de Dios. Y el bautismo se nos ha dado para conversión de nosotros, para conversión del ser humano. Por eso la invitación a que le demos gracias a Dios, porque con el bautismo usted y yo pasamos a ser un pueblo dispuesto, un pueblo ordenado y un pueblo que ansía la presencia de Dios para disfrutar
de el reino de Dios. El reino de Dios, usted ya sabe que está compuesto primero por la persona de Jesús, y en Jesús vivimos y disfrutamos todo lo que es los sacramentos, como el bautismo, Eucaristía, reconciliación, matrimonio, unción de los enfermos, orden sacerdotal y confirmación. Bueno, ahí me fue en desorden, pero tenemos el reino de Dios se administra en la persona de Jesús. Continuemos con el texto, capítulo 9, versículos 14 y siguientes. Cuando llegaron donde los discípulos, lo vieron rodeados de muchísima gente y en especial de unos maestros de la ley que discutían con ellos. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿qué estaban discutiendo con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, que en cualquier momento se apodera de él y lo tira al suelo. Y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran este espíritu, pero no pudieron. Él les respondió, ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, que cayendo al suelo se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo, ¿por qué dices, si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante, el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Y cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, ordenó al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y no entres más en él. Se oyó un grito tremendo. El espíritu lo sacudió y lo tiró al suelo antes de salir, dejándolo como muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió, esta clase de demonios de ningún modo puede irse sino mediante la oración. Un hermoso texto que nos lleva a reflexionar en nuestra actitud y quisiera relacionarlo con nuestra actitud, con nuestra conducta o con nuestro comportamiento frente a las Sagradas Escrituras y frente a la Santa Eucaristía. Mire, cuando el texto de Marcos nos muestra que Jesús sana a un muchacho, que sana a un joven que adolece de epilepsia, primero identifiquemos. La epilepsia es una enfermedad que ataca al cerebro, altera el cerebro. Vamos por ahí. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando usted y yo estamos en la Santa Eucaristía, cuando usted y yo estamos reunidos en alguna actividad de la comunidad y nos hablan de Dios, ¿no le ha pasado lo mismo que a mí? Que mi cerebro se distrae, que mi cerebro se altera y piensa en otras cosas, que por mi mente pasan muchas preocupaciones, muchas realidades de mi vida, y es que también se altera nuestro cerebro y nos olvidamos de las cosas de Dios. En el texto de Marcos hay algo muy fuerte que dice, resulta que un padre de familia
lleva a su hijo para que Jesús lo sane. Jesús no se encuentra con los apóstoles porque ha subido al monte donde se transfiguró, y mientras Jesús regresaba, este padre, preocupado por la salud de su hijo, le dice a los apóstoles: si pueden, cúrenlo. Mire la falta de fe que existe en este hombre. Por eso Jesús va a decir: generación tan incrédula, generación tan incrédula. Y no se refiere únicamente a aquel padre de familia, se refiere a toda la humanidad que no cree en lo que Dios puede hacer, o que no cree en lo que sus enviados pueden hacer. Desde el mismo gesto del padre de familia, preocupado y dolido por la enfermedad de su hijo, vemos también la carencia de fe. Es que este padre piensa que los apóstoles no tienen el poder para curarlo. Se olvidó, o a lo mejor no estuvo en el momento en que Jesús, el día en que reunió a los 12 apóstoles, les dio poder para que estuvieran con Jesús. Les dio poder para anunciar el Evangelio y les dio poder para expulsar demonios. Y seguramente este padre, como no estuvo ese día, él duda. A nosotros también nos puede pasar eso. A nosotros también nos puede llegar esas tentaciones de duda y terminamos alejándonos de Dios. Terminamos mostrando nuestra falta de fe. Terminamos insertándonos en esa generación incrédula. Pero cuando llega Jesús, va a haber un gesto muy hermoso en que le dice: tráiganme al muchacho. El muchacho llega y cuando está frente a Jesús, el espíritu malo reacciona. Y ante eso Jesús va a decir lo siguiente: espíritu, sal de él y no vuelvas más. Pero hay algo muy hermoso acá. El padre de familia llevaba al muchacho para que lo sanara porque creía que solamente tenía un espíritu mudo. Pero cuando Jesús identifica, lo puede distinguir al espíritu malo, que es sordo y mudo. Un espíritu sordo y mudo. Le invito a que usted y yo pensemos: ¿cuál será ese espíritu sordo y mudo que actúa en cada uno de nosotros? ¿Ha identificado usted cuál es ese espíritu sordo y mudo que le ataca, no solamente a usted, sino también a su vecino, a su suegra, a su nuera, a su yerno, a toda la humanidad entera? ¿Ha identificado ya cuál es ese espíritu sordo y mudo? Fijémonos en el texto que dice Marcos. Mire, los apóstoles le han preguntado: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu inmundo? Y Jesús les dice: es que esta clase de demonios de ningún modo puede irse sino mediante la oración. Ese espíritu sordo y mudo es el individualismo. Sí, querido oyente, el individualismo. Porque cada uno de nosotros cree que está viviendo de la manera correcta y se aleja de la familia, se aleja de la comunidad, se aleja de la iglesia. Ese individualismo nos lleva a ser soberbios, nos lleva a ser egoístas, nos lleva a ser indiferentes, no solamente con las personas que nos rodean en la calle o en el templo parroquial, sino incluso con nuestros propios padres, hermanos e hijos, con nuestra propia familia sanguínea. Cada uno quiere buscar su superación personal, cada uno quiere competir materialmente. Y no nos conmovemos, no nos condolemos de las necesidades ni de la presencia de la persona que está a nuestro lado. El individualismo nos lleva a ser sordos y mudos.
sordo ante la necesidad del prójimo, mudo ante la necesidad del prójimo. Pero también esa manera individualista de vivir y escuchar la palabra de Dios nos lleva a tener un quemimportismo, nos lleva a estar de cuerpo presente en las cosas de Dios, pero de corazón ausente. Con razón Jesús decía, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está distante de mí. La individualidad nos lleva a ser sordos ante la palabra de Dios, ante las oraciones que elevamos en cada Eucaristía, nos lleva a ser sordos ante la presencia de Dios vivo, presente en el pan y en el vino, y lo que es más, nos lleva a ser mudos, porque si no escuchamos, no podemos hablar de Jesús. Si no lo escuchamos en su palabra, si no lo escuchamos en las oraciones, si no lo escuchamos en la voz interior que Dios día a día pone en nuestro corazón, si no lo escuchamos en las palabras con las que Jesús, en la persona del sacerdote, consagra el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, somos mudos, porque no sabemos qué se está dando, no sabemos qué es lo que estamos viviendo y no tenemos palabras para hablar, para proclamar, ni tenemos elementos de convicción para hacer testimonio de su actuar en nosotros. Pero la buena noticia, hermanos, Jesús nos da un secreto para destruir a este espíritu sordo y mudo. Y el secreto es que podemos destruirlo con la oración. Qué importante es que usted y yo vivamos en oración, que en cada actitud, en cada circunstancia de nuestra vida, oremos, que le entreguemos al Señor desde nuestro despertar, nuestro caminar, nuestra actividad laboral, nuestra actividad deportiva, que le entreguemos todo al Señor. Qué importante es que le entreguemos al Señor nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Porque cuando uno no entrega a Dios, cuando uno no está en oración, le puede pasar lo mismo que le pasa a este padre de familia, que no entiende lo que está viviendo, que no entiende que Dios tiene poder para actuar a través de las personas. Y aquí quiero contarles un secreto que nos salga de entre ustedes y yo. Mire lo que pasa cuando uno no está en oración. Este domingo pasado, antes de ayer, teníamos una formación de una comunidad en la que persevero. Estuve con mi familia, pues, y por circunstancias de la vida llegué un poco atrasado. La reunión empezábamos a las 3 de la tarde. Llegué con 20 minutos de retraso, habían terminado ya la oración, se compartía el tema, y yo llegué y casi por finalizar el tema, mostré mi inconformidad. Y ante la explicación que me daba el expositor, seguía cegado, seguía ciego porque no entendía de lo que hablaban. ¿Y sabe por qué me pasó eso? Porque no llegué a tiempo a la oración. La invitación con esto es a que en cada circunstancia de nuestra vida oremos. Y mucho más cuando empezamos las cosas de Dios. Oremos para que no le pase lo mismo que me pasó a mí, para que no se cierre, para que no se vuelva ciego a las enseñanzas que Dios da a través de los seres humanos que Él mismo va escogiendo. ¿Y cómo creen que quedé después? Como este hombre, como este padre de familia que Jesús le dijo, gente incrédula. Y mucho más cuando Jesús le dijo, todo es posible para el que cree. Imagínese la vergüenza que pasó este hombre. Así quedé yo. Cuando luego me explicaron nuevamente, quedé con vergüenza y en público. ¿Y todo por qué? Porque no llegamos a la oración. Qué importante entonces
abrirnos a la oración. Y aquí quisiera hacer una pequeña invitación, invitarles o animarles a que cada día, cada instante de su vida, cada amanecer, cada anochecer, se consagre al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien tome el control de nuestra vida, que el Señor cumpla su palabra en nosotros y que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestra vida, que el Espíritu Santo sea nuestro yugo, para que nos dejemos llevar y actuar por el Espíritu Santo. Pero todo esto debemos empezar con la oración. Continuemos con el texto de Marcos y vamos ya por el versículo 30. Marcos capítulo 9, versículo 30. Al salir de allí, atravesaron la Galilea sin detenerse. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte, y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarles. Este versículo, el versículo 30, nos habla mucho de Jesús, de su compañía o de la compañía de Jesús con cada uno de nosotros. Mire cómo vemos que Jesús acompaña en una formación a sus discípulos, les va a instruir. Pero para esto Jesús dice que nadie nos perturbe, que nadie nos distraiga. Y aquí les invito a que se dejen llevar por el Espíritu Santo y que cuando haya la bendición de participar de un retiro espiritual, hágalo, para que sea el Espíritu Santo quien, actuando a través de hombres escogidos por parte de Dios, nos hable y nos enseñe así como a los discípulos. Qué bonito sería en que usted y yo nos dejáramos enseñar por Jesús, actuando en nuestros hermanos. Miren entonces cómo Jesús empieza a hablar acá en esta perícopa, empieza a instruirle a los apóstoles de algo muy hermoso, su pasión, muerte y resurrección. Jesús empieza a hablarnos de su pasión, muerte y resurrección. Y si es que usted se ha dado cuenta, en cada homilía o en la mayoría de las homilías se habla de la pasión, muerte y resurrección. Pero mucho más allá. En el momento de la consagración del pan y el vino, recordamos, celebramos y vivimos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos entonces enseñarnos por el mismo Jesús. Dejémonos enseñar por el mismo Dios y que sea Él mismo quien nos explique las Sagradas Escrituras. Pero usted de pronto podrá decir, bueno, ¿y cuándo viene Dios en persona a enseñarme a mí? Pues mire lo que dice en la carta de los Hebreos, que Dios actúa en seres humanos, que Dios actúa en hombres como si fuera Él mismo. Por eso cuando rechazamos la enseñanza de un hombre que nos habla de parte de Dios, no rechazamos a ese hombre, sino rechazamos al mismo Dios. Concluyamos este programa pidiéndole al Señor que nos regale de su Espíritu Santo. Le animo a que repita después de mí. Papá del cielo, rico en misericordia, tú que escudriñas al ser humano con tu Espíritu Santo, escudriña nuestros pensamientos, escudriña nuestras intenciones, escudriña, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Límpianos de tanta maldad que habita en nuestros corazones. Límpianos, Señor, de nuestras malas acciones. Purifícanos. Regálanos tu Espíritu Santo,
y enciende en él la llama de tu amor. Haznos dóciles, Señor, a tu palabra. Haznos dóciles, Señor, a tu presencia. Permite que podamos entender lo que oramos y que podamos alabarte con el corazón, que podamos alabarte con nuestras manos, que podamos alabarte con nuestra mirada, con nuestra lengua, que podamos incluso alabarte, Señor, con nuestro respirar, que podamos alabarte, Señor, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, que podamos experimentarnos amados y que podamos experimentar tu presencia día y noche en nuestro corazón. Haznos, Señor, dóciles a tu presencia. Transfigúranos, Señor, como transfiguraste el rostro de Moisés, como transfiguraste el rostro de tu amado Hijo Jesús, como transfiguraste de seguro el rostro de María en el momento de la encarnación y a lo largo de toda su vida. Llénanos, Señor, constantemente de tu Espíritu Santo, para gloria tuya y para conversión del pecador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los guarde y los regale un santo abrazo.